Buenos días estudiantes, buenos días. El día de hoy 27 de junio del 2020 vamos a trabajar el curso de geometría con los chicos de quinto grado de primaria, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema, el tema se va a llamar polígonos, ¿ya? A ver, para poder comenzar con el tema que vas a colocar en tu cuaderno la fecha de hoy, que estamos 27 de junio del 2020, vamos a comenzar con el tema, un tema nuevo que se llama polígonos, ¿sí? A ver, vamos a conocer qué es un polígono. Figura geométrica cerrada formada por la unión de segmentos. Figura geométrica cerrada formada por la unión de segmentos. Ese es un polígono. Todos los polígonos tienen diferentes nombres dependiendo de cuántos lados tiene o vértices, ¿ya? Vamos a conocer los elementos de un polígono. A ver, vamos a conocer los elementos de un polígono. Vamos a conocer su vértice, vamos a conocer su lado, vamos a conocer el ángulo interno y el ángulo externo. Los vértices son las esquinas, ¿correcto? Los lados son los que están acá, el diagonal es aquel que cruza, el ángulo interior es el que está dentro y el ángulo exterior es el que está afuera. Antes de conocer estas tres partes importantes, vamos a conocer la clasificación por los lados, ¿sí? El convexo. Sus ángulos interiores miden menos de 180, ¿ya? Eso es el convexo. Sus ángulos interiores miden menos de 180. Con un transportador los vas a ver. El cóncavo. Al menos uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Al menos uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Significa que cuando tú tienes un polígono y lo mides con un transportador y mide más de 180 es un cóncavo. Y cuando mide sus ángulos internos 180 exactamente es un convexo, ¿ya? Como te vuelvo a repetir, todos los polígonos tienen nombres dependiendo del número de lados, ¿ya? Y vamos a conocer 4 por el número de lados. Vamos a conocer al 3 se le dice triángulo, al 4 se le dice cuadrilátero, al 5 se le dice pentágono, al 6 se le dice hexágono, al 7 se le dice heptágono, al 8 se le dice octágono, al 9 se le dice eneágono, al 10 se le dice decágono, al 11 se le dice undecágono, al 12 se le dice dodecágono, al 20 se le dice icoságono, al 30 se le dice triacotecágono, al 40 se le dice tetracontégono, al 50 se le dice pentacontágono, al 60 se le dice hexacontágono, al 70 se le dice heptacontágono, al 80 se le dice octacontágono, al 90 eneacontágono y al 100 se le dice hectágono, ¿ya? Estamos conociendo el número de lados dependiendo con su nombre, ¿ya? A nomenclatura, ¿ah? Por lo tanto, es el número de lados dependiendo al polígono que nos estamos refiriendo, ¿ya? Una vez que nosotros hemos conocido qué es un polígono, los elementos de un polígono, hemos conocido como 3 clasificación por el lado, convexo y cóncavo, los nombres de los polígonos, polígonamente, vamos a conocer para poder resolver. A ver, cuando tú tienes un polígono y te va a preguntar la suma de los ángulos internos es suma de los ángulos internos de un polígono dependiendo de los lados es 180 por n menos 2. Este n va a depender de qué clase de polígono es, ¿sí? Vamos a conocer el número total de diagonales. Diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Recuerda que el n vale el nombre del polígono que tú estás resolviendo. Vamos a ver en ejemplos. Y finalmente te he puesto acá con perímetro. Y acá está perímetro. Te he colocado perímetro para que tú puedas saber qué es un perímetro. El perímetro es la suma de los lados de un polígono, ¿ya? De la suma de todos sus lados de un polígono, ¿ya? Vuelvo a repetir. Solamente 2 ángulos internos, 180 por n menos 2, número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, y el perímetro la suma de todos sus lados. Una vez que nosotros sabemos eso, vamos a pasar a la página 85, al nivel número 2, donde dice así, voy a hacerte solamente un ejemplo. Calcula el perímetro de las siguientes figuras. Calcula el perímetro de las siguientes figuras. Como te vuelvo a repetir, el perímetro viene a ser la suma de todos los lados de un polígono. Por lo tanto, tenemos un cuadrado, que el cuadrado tiene los 4 lados iguales. Cada lado vale 25 centímetros. Por lo tanto, estamos poniéndole 25 acá.
25 acá y 25 acá. Lo podemos representar de la siguiente manera. 25 por 4 te vale 100. Total, este perímetro de esta figura tiene 100 centímetros. Vamos a pasar al nivel 3, que es lo más complicado. Y te he resuelto ejercicio por ejercicio para que tú lo puedas tener. Dice así. En la pregunta 17 dice, calcula el valor de x del hexágono regular. Es un hexágono regular porque tiene 6 lados, ¿ya? Y tiene un ángulo interno que vale x más 6 grados. Entonces, para poder hallar la medida de los ángulos internos sería 180 por n menos 2 sobre n, ¿ya? Entonces sería 180 por 6, que es un hexágono, por menos 2 sobre 6. La medida del ángulo interior tenemos que vale x más 6. La resolución de 180 por 6 menos 2 sobre 6 vale 120. Por lo tanto, 120 grados menos los 6 que está adentro te va a valer 114 grados. La respuesta sería la B. Vamos a pasar a la 18. ¿Cuántos diagonales más tiene un heptágono que un pentágono? Vamos a resolver el heptágono y después el pentágono. N por n menos 3 sobre 2, n por n menos 3 sobre 2. Heptágono vale 7, pentágono vale 5. Reemplazas en tu fórmula el primer diagonal del heptágono te sale 14, el segundo diagonal del pentágono te sale 5. La diferencia de ambos sería la sustracción. 14 menos 5 sale 9. Tu respuesta sería la B. Pasamos a la pregunta 19. Halla el valor de x. Es una figura que está en tu libro, si te das cuenta. Es un pentágono porque tiene 5 lados. Cada ángulo interno vale 2x, 3x y 4x. Pero hay dos espacios que están formados 90 grados. Al sumar los dos ángulos que valen 90 grados sale 180. Por lo tanto, 90 más 90 son 180. Al resolver 2x más 3x más 4x más 180 igual a 540 grados, sería 9x más 180 grados igual a 540. 540 menos 180 grados lo dividimos entre 9, te está saliendo 40 grados. Tu respuesta sería la A de Arturito. Pasamos a la 20, dice así. Determina el número de diagonales de un polígono de 30 lados. Determina el número de diagonales de un polígono de 30 lados. La fórmula para poder hallar era n por n menos 3 sobre 2. Entonces, por lo tanto, ya tengo el número de lados que vale 30. Sería 30 por 30 menos 3 sobre 2. 30 por 27 sobre 2. 810. Entre 2 sale 405. Vamos a pasar a la siguiente. A la 21. Dice así. En la pregunta 21 dice así. El perímetro de un polígono regular es 240 centímetros. Si el número total de diagonales de dicho polígono es 54, halla la medida de sus dos lados. Vuelvo a repetir, el perímetro de un polígono regular es de 240 centímetros. Si el número total de diagonales de dicho polígono es 54, halla la medida de sus lados. El diagonal sería n por n menos 3 sobre 2, que es igual a 54, porque ya no me está dando el número de diagonales. Por lo tanto, 54 pasa a multiplicar a 2, sería 108. 54 por 2, 108, y el valor de n sería 12 al resolver todo esto. Por lo tanto, tenemos 12 que es el lado, ¿ya? 12 que es el lado, que va a ser igual a 240 centímetros, y entre 12 cada lado te va a valer 20 centímetros. Por lo tanto, tu respuesta sería la D de dedo. Pasamos a la pregunta 22. La suma de los ángulos interiores de un polígono regular es 1080 grados. Si uno de sus lados mide 15 centímetros, halla el perímetro de dicho polígono. Vuelvo a repetir, la suma de los ángulos interiores de un polígono regular vale 1080 grados. Si uno de sus lados mide 15 centímetros, halla el perímetro de dicho polígono. Para poder hallar eso sería, la suma de los ángulos interiores sería 180 por n menos 2, que vale 1080. Por lo tanto, 180n por 180 por 2 sería 360, que es igual a 1080. Está atacando el factor, ataca todo el paréntesis. 180 por n menos 180 por 2, ¿ya? Por lo tanto sería 180n, que es igual a 1080, más 360, que pasa a sumar, sería 1080n, que es igual a 1440, entre 180 te está dando tu valor, que sale 8 centímetros.
Pero ¿qué te dice que hay el libro? Dice, si uno de sus lados mide 15 centímetros, hay el perímetro de dicha figura. Por lo tanto, estamos hablando de un polígono regular que tiene 8, ¿no? 8 lo vas a multiplicar por los 15 centímetros que te está dando tu libro, porque ya sé cuánto vale la suma de los ángulos internos, que es 8, ¿ya? 8 por 15 centímetros te estaría saliendo 120 centímetros. Tu respuesta sería la B. La D. Pasamos a la pregunta 23, a la última, que dice así. Si un número total de diagonales de un polígono es 9, determina la suma de sus ángulos interiores. Si el número total de los diagonales de un polígono es 9, determina la suma de sus ángulos interiores. ¿Ya? Entonces sería, la 23 sería, la pregunta 23, la 23 sería, diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2, que es igual a 9. Por lo tanto, n por n menos 3 va a ser igual a 18. El valor de n te va a salir 6 en la 23. Y eso lo vas a reemplazar por 180, 6 menos 2, te sale 180 por 4, es igual a 720. Te estoy ayudando a la 23, ¿ya? La 24 es la que yo sí he hecho. La 23 te falta, la 24 yo lo he hecho. Esto, la pregunta 23 la vas a cambiar con la 24, acá hay un error, 24 sería acá. La 24, que es la última, que es esto, su desarrollo, sería así. Si la suma de los ángulos interiores de un polígono es 900 grados, haya el número total de diagonales de dicho polígono. Vuelvo a repetirte, estás con tu libro. Si la suma de los ángulos interiores de un polígono es 900 grados, hay el número total de diagonales de dicho polígono. Entonces sería, la suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2, que vale 900 grados. Por lo tanto, 180 por n, 180 por 2 te sale 180 menos 360, que vale 900 grados, se parece al de arriba. Por lo tanto, 180n, que es igual a 900 menos 360, sale, la suma sale 1260. Está pasando a sumar, está con resta, pasa a suma. Por lo tanto, 1260 entre 180 te está saliendo 7. Ya tengo el número de lados, es 7. Al 7, ¿cómo se le dice? Se le dice heptágono, ¿cierto? Entonces es un heptágono. Por lo tanto, la fórmula de hallar los diagonales de un heptágono, para poder hallar la fórmula es n, para poder hallar el número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, entonces sería 7 por 7 menos 3 sobre 2, sería 7 por 4 sobre 2, 7 por 4 es 28, 28 entre 2 sale 14, ¿sí? Entonces la pregunta de la 24 sería 14. La pregunta 23 te tiene que salir la B, que es 720 grados, eso tú lo vas a resolver. En total te he resuelto la 2, que es 1 nada más, que es perímetro, para que puedas entender. La 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ejercicios del libro, que es el nivel número 3, que son los más complicados. El cual solamente falta la 23, porque este ejercicio de acá es la número 24. ¿Ya? Entonces, después de haber resuelto eso, te va a quedar como una pequeña tarea la página 85 hasta la 88, el cual el nivel 3 ya lo he hecho. ¿Sí? Vuelvo a repetir, los polígonos son figuras geométricas cerradas por la unión de segmentos, no te olvides, ¿ya? Tiene partes, tiene vértices, lados, diagonal, ángulo interior, ángulo exterior. Todos los polígonos tienen nombres, al 3 se le dice triángulo, al 4 cuadrilátero y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 100 que te estoy poniendo acá, para que puedas tener todos. No te olvides que los ángulos que miden menos de 180, los polígonos de 180 son convexos, y los que miden más de 180 son los cóncavos. ¿Ya? No te olvides la fórmula de la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2, lo escribes al cuaderno. El número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Dependiendo, el n vale dependiendo si es un pentágono, si es un hexágono, un octágono, un nonágono, un icoságono, un pentadecágono, etc. ¿Ya? Y el perímetro, no te olvides que es la suma de todos los lados de un polígono. Bueno, muchachos, el día de hoy hemos aprendido ¿qué es un polígono? Te he explicado ejercicio por ejercicio. Cuando veas el video, por favor, saca tu libro para que puedas leer la pregunta que te he puesto en el libro, ¿sí? Vas a copiar en tu cuaderno colocando fecha,
título, escribe por favor. Si te lo mando el PPT no significa que vas a imprimir y vas a pegar al cuaderno, ¿sí? Me estarías haciendo llegar la tarea, y cualquier ejercicio que no te sale del libro me estarías preguntando para que yo te pueda responder como te estaría así como te respondo todos los ejercicios que faltan por audio y por pizarra, también te los estaría haciendo llegar por este tema. Eso sería